Universidad de San Buenaventura. El Centro Interdisciplinario de Estudios Humanísticos de la Universidad de San Buenaventura Medellín les da la bienvenida a la Cátedra Abierta Institucional, donde a través de la interdisciplinariedad de las ciencias se desarrollarán temas de interés para la comunidad académica, inspirados en el humanismo franciscano. Cátedra Abierta, un espacio para la formación, la reflexión y la discusión, con calidad humana y profesional. Bienvenidos. San Buenaventura. Muchachos, buenas tardes, un saludo muy especial para todos, deseo se encuentren muy bien, gracias por haber llegado a este espacio de cátedra abierta. Reiteramos el agradecimiento por su paciencia, por su espera, por todo este rato que han estado conectados para poder compartir este espacio de formación. Gracias por su paciencia, gracias por haber llegado. El profesor Héctor David, director de la Cátedra Abierta de la Universidad, da su agradecimiento por su paciencia, por su haber estado en este espacio. En este momento nos acompaña Andrés Usugamarín. Él es el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás en Medellín. Para los que seguimos Consejo de Redacción, allí lo hemos visto, hemos escuchado su palabra, su reflexión, y él en este espacio viene a compartirnos eso que está propuesto ahí en pantalla. El fraude electoral en las elecciones regionales. Doctor Andrés, bienvenido a la Universidad de San Buenaventura. Gracias por haber aceptado esta invitación y este público es todo suyo. Doctor Luis Fernando, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que muy complacido y muy honrado. Respeto y quiero bastante la Universidad de San Buenaventura. La conozco desde hace mucho tiempo, desde los años 90, donde tuve grandes amigos y familiares que estudiaron allí. Antes, creo, inclusive de que existiera la carrera de Derecho y antes de que pasaran a Bello. Los conocía desde que estaban por allá en San Benito. No sé si se acuerdan ustedes, pues de pronto el profe, pero los alumnos de pronto no les tocó esa etapa. Yo voy a preguntar algo muy básico. Bueno, y les quiero pedir disculpas por dos cosas. Una, porque la audiencia se alargó. Yo creí que iba a poder acabarla a las 12 del día para estar con ustedes infortunadamente pues la juez no me lo permitió. No me permitió estar antes con ustedes. Apenas finalicé la audiencia. Había que tomar unos 4 o 6 testimonios y siempre nos demoramos hasta las 12:30 y algo. Eso es lo primero. Y lo segundo, porque no sé qué pasó con el sistema operativo de este computador, que es un Lenovo, y no sé por qué no me deja activar la cámara para que ustedes me vieran. Me dice que no me lo permite. Pero bueno, aprovechemos el tiempo y voy a empezar por hacer una pregunta. De los estudiantes que están aquí con nosotros, que veo como 83 personas, ¿cuántas personas de estas estudian derecho o qué más estudian? ¿O es toda la universidad? Aquí hay de todo, Andrés, hay de todas las carreras. Ah, qué bien. Me parece maravilloso. ¿Y de qué, a ver cómo lo digo? ¿De qué niveles? ¿De qué semestres? Ingeniería de sonido, ingeniería industrial, 10º semestre, arquitectura, ahí están respondiendo. Ah, ok. Sino que aquí cuando tengo la pantalla completa,
Medio Ingeniería con, multimedia, ingeniería medio con industrial, WhatsApp. sexto semestre, lengua castellana, Lengua sexto castellana, qué semestre, bien. Ingeniería multimedia, maravilloso. psicología, Ah, bueno. ¿Por qué lo licenciatura en pregunto? educación física y deportes. ¿Por qué lo Hay pregunto? de todos los Porque, semestres y de todas las carreras. Escoja, hermano. muy bien. ¿Por qué lo pregunto? Porque específicamente no quiero ser muy ladrilludo, muy técnico jurídico, porque creo que esto es un tema que nos toca a todos y creo que todos lo debemos entender con la misma intensidad. Entonces voy a intentar no serlo, por eso no quise traer así como los números exactos pues de los artículos y de lo técnico jurídico de los delitos, sino que les voy a intentar ser más coloquial para que todos entendamos la cantidad de situaciones que se pueden presentar en unas elecciones y que el fraude tiene muchas más caras de las que uno cree o de las que le enseñan a los estudiantes de derecho al menos. Entonces voy a iniciar por ciertas cositas, creería yo que de cultura general. A ver, ay carajo. ¿Sí se mueve? Sí, ahora sí. Este libro se lo recomiendo mucho, 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 mucho. Se llama El Kinder de los Cacaos y lo sacaron entre dos universidades, la Universidad de Afit y la Universidad de Medellín. En 1900, oiga, aquí la embarré, no era en 1916, sino en 2016. Un librito que tiene como 7 años y es la vida de 40 líderes de cómo comenzaron para poder terminar como lo hicieron. Pero no son solamente líderes públicos, sino líderes también del sector privado, del sector educativo, grandes líderes antioqueños e inclusive a nivel nacional que creo que lo hicieron muy bien y por esto es importante saber cómo evolucionaron. Entonces, mire, en uno de ellos, que el señor fue médico de la Universidad de Antioquia, luego hizo política, luego fue gerente de la clínica Soma, que llamaba Guillermo Vélez, no, Ignacio Vélez Escobar. Ignacio Vélez Escobar también fue rector de la Universidad de Antioquia. Había este parrafito y me pareció supremamente interesante. Entonces, mire, el mundo le echa la culpa a los Estados Unidos de lo que ha pasado en Cuba y dice que la culpa es también de X o Y organismo, pero nosotros, como dirigentes cubanos, ojo, está hablando un dirigente cubano, dirigente privado, un empresario cubano, queremos decir que lo que pasó en Cuba es culpa de nosotros, los dirigentes privados de Cuba, que hemos ignorado al Estado y queremos que todos ustedes sepan que en los países ninguna institución es más importante que el gobierno. Y por eso le rogamos a toda la clase dirigente que no le haga el quite a la actividad política, que no se haga mala fama de eso, porque de lo contrario, la política caerá cada vez más en manos de los malos y sucede lo que sucedió en Cuba. Ojo, ¿quién lo está diciendo? Un empresario cubano en el Hotel Reforma de México en años 60, o sea, un año después de que llega al poder el régimen de Fidel Castro. Y es una ponencia que él hace, eso está en el libro en la página 26-27, y viene y lo cuenta Ignacio Vélez Escobar, como en el año 60 también, en una ponencia que él hizo en el Club Rotario de Medellín, eso quedaba en el centro. Entonces, yo creo que es una frase que uno la tiene que tomar con cuidado y con beneficio de inventario ciertas cosas, pero que no lo esté diciendo un político, sino que lo esté diciendo un empresario que después también sería muy exitoso en la península de la Florida. Creo que es para mirar. Año 2016, recomendado el librito. Tabla de contenido. Vamos a intentar ver esto, pero voy a intentar no demorarme mucho porque no me gustan las presentaciones largas, para poder que haya preguntas y se hagan las preguntas que se quieran hacer. Entonces voy a empezar por lo legal y voy a intentar no gastarme tanto tiempo ahí. Voy a intentar hacer una charla tipo TED. No sé si lo recuerdan qué es. Que no pase de entre 17 y 22 minutos. Excelente, Andrés. Cierto, lo que no se ve también, una cosa es lo legal y otra cosa es lo que no se ve, lo que no se dice, las nuevas formas, tristemente, de fraude y las conclusiones. Y avanzo. Lo legal. La ley 599 de 2000 es nuestro Código Penal colombiano.
Esto es un librito donde están todas las conductas que no pueden cometer los colombianos ni los que pasen en tránsito por acá, porque de acuerdo a ese libro, ahí están las consecuencias jurídicas de los que hagan ciertas actuaciones. En ese orden de ideas vamos a mirar cuáles son específicamente delitos electorales, delitos que tienen que ver con lo que vamos a vivir en la próxima fiesta de la democracia, el 29 de enero próximo. Ese domingo 29 de enero se van a dar elecciones, para los que no lo tengan tan claro, de corporaciones públicas regionales y de mandatarios seccionales también y locales. Esto es, ese día se van a votar se va a poder votar 5 cosas. Se va a poder votar por el gobernador de Antioquia, en el caso de nosotros acá, o por gobernador, uno de los 32 gobernadores de Colombia. Se va a poder votar por alcalde de cada ciudad donde estemos, o cada municipio, uno de esos 1.102 municipios. Se va a poder votar por esa junta directiva, para los que no lo tienen claro, la junta directiva que tiene el gobernador, quienes lo acompañan al momento de administrar los recursos y de dirigir los destinos de la administración pública a nivel departamental, que se llama la Asamblea Departamental. En el caso nuestro, son 26 personas, y quien quede de segundo en esa elección, esto es, quien pierda, pero quede de segundo en la elección a gobernador, va a tener un cupo por estatuto de oposición como nuevo diputado en la Asamblea Departamental. También se va a poder elegir alcaldes, 1.102 alcaldes vamos a elegir en Colombia ese día, pero adicionalmente se van a poder elegir también las juntas directivas de los alcaldes, que se llaman consejos municipales, que en el caso de Medellín son 21, en el caso de Bello no estoy seguro, pero creería que son como, ¿cuántos son en Bello? ¿Quién sabe? ¿Cuántos concejales tiene Bello? 18. 18, muy bien. De acuerdo a que está el número designado de los concejales, de acuerdo a 2 cosas. 1, a las dimensiones o al número de la población, y 2, a las capacidades, esto es, a la categoría en la que esté el municipio. Medellín es categoría 1, por ejemplo, entonces tenemos 21 concejales, pero el Distrito Especial de Bogotá tiene 45 concejales. Ya hoy 46. También pasa que quien quede de segundo en las elecciones a la alcaldía, a las alcaldías, va a ocupar una curul en los consejos municipales. Y la última elección, ahí llevamos 4, gobernación, asamblea, alcaldías y consejos. Y esa última elección va a ser por las juntas administradoras locales. Esto es una figura que hace parte de nuestro ordenamiento jurídico y que tiene que ver con las JAL, que es precisamente eso, unas organizaciones que no siempre están vinculadas a una organización muy clara, porque en Bogotá, por ejemplo, hay ediles, así se llaman, ediles de unas localidades, porque Bogotá tiene una estructura orgánica propia, con ley propia, pero en Medellín, por ejemplo, para que lo entendamos más fácil, Medellín tiene 16 comunas y tiene 5 corregimientos. En cada una de esas 16 comunas se va a elegir ediles, y dependiendo del número de habitantes de cada comuna, también se elige el número de ediles, ¿cierto? Entonces, se eligen comunas de atrás para adelante. La comuna 16 en Medellín es la comuna que se llama Belén, que es muy grande. La comuna 15 es Guayabal, la comuna 14 es El Poblado, la comuna 13 es arriba en el occidente, donde está pues San Javier, Santa Mónica, Las Independencias, El Socorro, Antonio Nariño, para los que conozcan por ahí, o hayan hecho el recorrido del Grafitur últimamente. Esa es comuna 13. Comuna 12 es la América, Calasanz, Floresta. Comuna 11 es Laureles Estadio. Comuna 10 es el centro. Comuna 9 es Buenos Aires. Y así, para no aburrirlos más. Pero es para que entiendan que se va a elegir ediles hacia allá. Entonces, en esas elecciones, miren cómo se empieza a poner interesante el asunto. Lo primero que
podría pasar es que usted llegue al puesto de votación y no le entreguen, por ejemplo, los 5 tarjetones. Entonces uno dice, primero, perturbación de las elecciones. No les voy a poner el número, pero lo pueden buscar en el Código Penal y en esa ley 1864 que es complementaria del Código Penal. ¿Complementaria en qué? Específicamente en delitos electorales. Entonces, el primer ejemplo, para que ya demos inicio formal al tema. Primero, perturbación de elecciones. ¿Qué significa esto? Yo no puedo permitir ustedes, ciudadanos que me están escuchando hoy, oiga, 108 ya van. Qué cantidad de gente conectada, qué bien. No puedes permitir que personas impidan, perturben o interrumpan las elecciones, así como el escrutinio de la misma. Quienes lo hagan tendrán una condena de 4 a 9 años de cárcel. Esto es, 1, ni lo puedes hacer tú, y 2, cuando veas que alguien está perturbando las elecciones, previo a las comicios electorales o el día de las elecciones, entonces se debe hacer la denuncia en ese día. Hay gente que está encargada de eso, de la registraduría, hay gente que está encargada del Consejo Nacional Electoral, están encargados los testigos electorales, están encargados una cantidad de gente que está vigilante ese día cerca a los puestos de votación. Y mire pues la consecuencia, de 4 a 9 años de cárcel. 2, presión al votante. También es otro delito y consiste en que se debe denunciar en caso de recibir o ser testigo de amenazas que busquen alterar la intención de su voto o la de cualquier ciudadano. Solo tú debes decidir a quién elegir. Esta práctica también 4 a 9 años. Esto es, a lo que le han dicho por ahí, constreñir. Ese es el verbo más indicado. No se puede constreñir a alguien a votar por una u otra persona, pero tampoco se puede constreñir, mire el otro caso, en contra. Esto es, no se puede presionar a alguien para que no voten por otra persona. No sé si soy claro en esos dos aspectos. 1, no se puede presionar a alguien para que sí vote por una persona, pero tampoco se puede presionar a alguien para que no vote por otra persona, porque en los dos casos se configura, decimos los abogados, el verbo rector de la presión al votante. 3, engaño al votante. Nadie puede engañar a un ciudadano para que vote por determinado candidato, partido o corriente política, ya que tendrá una condena entre 4 y 8 años. ¿Qué es eso? ¿Por qué pasa eso a veces? No sé si han visto el caso que la gente de la tercera edad, de mayor edad, que no ven bien, que hay que llevarlos a votar, que los tienen que acompañar o que tienen algún tipo de impedimento, así no sean de la tercera edad, y quien los esté llevando podría incurrir en decirle, vea, vote por tal persona. En eso configuraríamos un engaño al votante, diciéndole, marque la casilla 10 cuando la verdad es que él quería votar por la casilla 15. Eso es engaño al votante. Se pueden presentar una cantidad de situaciones, pero básicamente el engaño al votante también es un delito electoral y tenemos que tenerlo claro. 4, el trasteo de votos o de electores. Ya por ahí hemos visto en estos días una publicidad, una propaganda que hablan de Uriel, la unidad de riesgos electorales. Y la propaganda es precisamente donde un señor está recogiendo a unas personas en un municipio, en una chiva, en un bus, en una microbuseta, en un taxi, en lo que sea, para hacerle traslado y llevarlos a otro municipio donde le inscribieron ilegalmente la cédula para poder inflar la votación de uno u otro candidato que estuviera buscando pues llegar a ese poder local. Entonces, ese trasteo de votos básicamente es eso, es el traslado de un ciudadano al menos o de un grupo de ciudadanos que inscribieron la cédula en un lugar diferente al de su residencia, trabajo o negocio. Eso se llama tener domicilio. Uno tiene domicilios, a veces uno solo o a veces tiene también domicilio de negocios y domicilio de residencia, pero solamente se puede inscribir en uno de ellos dos para hacer la votación. Ya ahorita creo que están cerradas las elecciones, las inscripciones para las elecciones próximas, pero para que lo tengan en cuenta quienes no tienen la mayoría de edad todavía o quienes habiendo cumplido la mayoría de edad no tienen la cédula inscrita. Creo que es muy importante que lo hagan también. 5, compra y venta de votos. Ese es el típico fraude que todo el mundo se imagina, al que le dicen,
le pago por su voto 50.000 pesos, le pago 20.000 pesos. Hay unas partes del país donde, que no voy a mencionar, pero que todo el mundo sabe donde van incrementándose el valor de los votos tristemente, y personas mochileros les dicen, tienen una mochilita llena de recursos económicos en efectivo, en rama, y simplemente le van pagando a las personas que van comprobando, uno, que votaron, y dos, que yo no sé cómo se hace, porque pues si no también estaría en las mafias esas, cómo hacen para comprobar que sí votaron por la persona por la cual le pagaron para votar. Ahí es donde entra el tema de no poder ingresar celulares a los cubículos, y mucho menos tomarle foto al voto, que veo que se ha convertido en una práctica bastante generalizada luego de que las tecnologías de información y las comunicaciones y los aparatos electrónicos como los celulares, pues ya hoy sea tan fácil tomar una foto. Para eso están los testigos electorales, y para eso están las autoridades que están ese día alrededor de los cubículos de votación, y también los jurados. A ver, la otra. 6. Suplantación de votantes. Esto es presentarse con una cédula falsa para votar, para repetir la votación. También tristemente se ha presentado en algunos lugares del país, donde se roban las cédulas, donde les esconden las cédulas a otras personas para poder garantizar votación por uno u otro candidato. Esa suplantación también es un delito electoral y tiene sus consecuencias de 4 u 8 años. También se debe denunciar en caso de que uno lo sepa. Por ahí había inclusive una señora o unos políticos que en algún momento dijeron que había que esconderle la cédula a la abuelita para que no fuera a votar por alguien. No sé si se acuerdan de esa situación. En caso de que un ciudadano suplante a otro en el momento de votar o vote más de una vez. Eso no debería pasar, porque debería uno estar en un solo listado de votación, y en un solo puesto de votación debería estar la cédula donde pudieras hacerlo. Pero como el mundo real es un poco distinto a lo que está diseñado en la norma, hay gente que ha podido votar en otros puestos de votación, y 2 y 3 veces, para inflar la votación del candidato que esté cometiendo el fraude. 7. La complicidad del voto fraudulento. ¿Esto en qué consiste? Los funcionarios públicos que intervienen en el proceso electoral y que propicien la práctica de voto fraudulento. Todo eso que les conté anteriormente con los 6 casos previos, pero ya es o que los miembros de la Registraduría Nacional del Estado Civil, o que los miembros del Consejo Nacional Electoral que están ese día, o que los miembros de la personería que están rodeando a los puestos de votación, o que los miembros de la Procuraduría que están en ese momento, o que inclusive los jurados, que muchos de ellos son funcionarios públicos, como los notarios, ya en los escrutinios, como los jueces, como los funcionarios públicos maestros, como, ¿quién más les puedo decir? Cualquier otro funcionario público del nivel local o departamental que ayude a hacer un fraude, entonces incurre en este tipo penal, que es la complicidad con el voto fraudulento. 8. La mora en la entrega de los documentos relacionados con la votación. Aquí sí hay un sujeto calificado absolutamente determinado, y es el único que puede entrar en mora en la entrega de los documentos relacionados con la votación, es pues quien tenga resultados de la votación. Cuando se le entregan los formularios E14 a los que están haciendo la consolidación de la votación en los conteos, cuando ya se hace el escrutinio allá en Plaza Mayor, en el caso de Medellín, por ejemplo, que se hace la recolección de todos esos, de todas las bolsas con los votos, y se empieza a hacer el escrutinio con los claveros, todo ese ejercicio que se hace. Y si usted empieza a retrasar los escrutinios, porque entre más se cuente rápido, hay una variable de tiempo, entre más rápido se cuente la votación, pues más veraz será, porque existe un principio del derecho, que no lo quería decir pues por lo técnico, pero lo voy a mencionar, y es: el tiempo que pasa es la verdad que huye. Eso probatoriamente será algo importante. Entonces, miren, se denuncia cuando un funcionario público no hace entrega oportuna de los documentos de votación, sellos de urna o arca triclave. Pasan muchísimas cosas, y ojalá que no pasen esta vez también.
9, alteración de resultados electorales. El que cambia un 0 por un 9, el que cambia un 6 por un 9, el que cambia un 4 por un 9. El 9 es bastante proclive al fraude. El 5 por un 2, el 1 por un 7. El que modifica eso o simplemente le pone a un 10, le pone un 0 de más, entonces le metió 90 votos más en un momentico a cualquier candidato o a cualquier formulario, E14 o el otro que se hace donde hace la transmisión para las votaciones. También es otro delito, porque es alterar el resultado precisamente de esa votación o introducir documentos o tarjetones indebidamente a la urna o a la bolsa de donde se recogen después los votos que están ahí. Entonces, eso también tiene una condena y dice que sí, salvo que constituya un delito sancionado con pena mayor, porque se han dado cuenta que hay unos de 4 a 9 años y este va de 4 a 8. Retención ilícita de la cédula. Pasa con los jurados, ¿cierto? O pasa también con los policías. El que está haciendo algún tipo de requisa ese día y estén reteniendo la cédula para impedir que alguna persona ejerza el derecho al sufragio que está consagrado. Derecho sagrado, ¿no? Eso es un derecho constitucional y es un derecho fundamental consagrado en el artículo 40 de nuestra Constitución. Esa retención de la cédula también es un delito electoral. Porque hay gente que no solamente se la retienen, sino que se la hacen desaparecer, se la esconden, como lo había dicho previamente. U otro documento que se requiriera para hacer la votación. 4 a 8 años también. Y el último delito electoral, que ya acabaríamos lo legal, es la denegación de la votación. Ya llevo como 20 minutos, mire, y no me iba a demorar nada. Entonces Hágale, hermano, que está muy interesante. Entonces voy a intentar decir, y hay cosas que evidentemente pues no se ven, ¿cierto? Y que tristemente también pueden pasar. Increíblemente, negar, como hemos visto, la posibilidad de que un candidato, ya no con respecto al voto, sino que a un candidato o a alguien que quiera acceder a la función pública o a un cargo de elección popular, no le permitan hacerlo porque le desaparezcan firmas, si va por firmas, porque le quiten la personería jurídica al partido, porque le nieguen la posibilidad de la inscripción. O sea, ya estos son conductas que tristemente están pasando en Colombia y específicamente en nuestro departamento, y que no es tan fácil de detectar porque ya ni siquiera son de ciudadanos del común, sino de altas autoridades electorales y administrativas e inclusive de autoridades judiciales, donde también se empieza a jugar con la politización de la justicia y la judicialización de la política. Me explico. Empiezan a entrar demandas o denuncias en contra de algún candidato y los jueces podrían prestarse a eso, decretando medidas cautelares en contra de ese candidato para que no entre a la contienda y que poder sacarlo del juego electoral, o si bien no sacarlo de la contienda, sacarlo al menos del imaginario colectivo como alguien viable, porque digan, a ese señor lo van a terminar metiendo a la cárcel, entonces yo para qué, yo mejor no voto por él. Estas son cosas que no se ven y que no son evidentemente delitos ni faltas disciplinarias. Lo que no se dice, el fraude que puede estar sucediendo y que, porque cada vez pues se van inventando cosas nuevas, también por último, como las nuevas formas, y son esa cantidad de juegos sobre alianzas en las que entran los candidatos. Entonces, preséntese usted y preséntese usted también, y cuando falte un mes y medio, usted retira su candidatura y se adhiere a mí para que yo me vea muy fortalecido en ese momento y digan que yo tengo una cantidad de apoyos por parte de más partidos o por parte de más movimientos. Y eso también es una forma de fraude que viene de parte de los candidatos específicamente.
Y a esas personas que se presentan y después se retiran, entonces uno les dan recursos para que hagan una farsa de candidatura, pero adicionalmente esa persona que se retiró y que sabía que nunca iba a llegar hasta el final de la contienda electoral, les dan algún puesto después, entonces lo nombran el gerente de una gran empresa industrial y comercial del Estado, el secretario más poderoso, o les dan 2, 3 secretarías a ese movimiento que supuestamente se adhirió o se anexó a determinada candidatura. Y pues básicamente creo que llego hasta ahí, y las conclusiones del fraude son que el fraude puede ser generado por el propio Estado, tristemente, por parte de autoridades, por parte de los candidatos que quieren acceder a la función pública, por parte de los funcionarios que están encargados de sin ser autoridades, sin ser grandes, altas dignidades del Estado, pero por funcionarios que están ahí en el nivel medio y que están en el día de las elecciones o que están en las contiendas electorales desde las registradurías y desde el Consejo Nacional Electoral. Y adicionalmente puede ser cometido por ciudadanos que tienen intereses en que alguno de los candidatos pueda acceder al poder, y que son pagados precisamente para eso, para hacer fraude, para hacer saboteo. Entonces, la conclusión básica es cualquiera puede cometer un fraude electoral, desde los más altos niveles estratégicos hasta los más bajos niveles operativos, tácticos o de maniobra. Y es muy importante que todos lo entendamos, que todos los ciudadanos, no solamente los que están metidos en la contienda electoral, sino que todos sepamos que si no elegimos bien y si permitimos que pase un fraude de cualquier nivel, pues evidentemente nuestro futuro no será el mejor en manos de personas que accedieron al poder público por medio de fraudes y por medio de maniobras truculentas. Y me gusta mucho una frase que escucho por ahí ya cada vez con más frecuencia, es como se eligen, se gobierna. Como se elige, se gobierna. Por último, ahora sí, les quería dar un dato que creo que es importante y creo que no todo el mundo lo tiene en cuenta. En Antioquia somos un poco más de 6 millones de habitantes en 9 subregiones, dentro de 125 municipios. Sin embargo, y todos los que estamos en Medellín y en cualquiera de los 125 municipios del Urabá hasta el oriente antioqueño y desde el nordeste o desde Magdalena Medio hasta el Urabá o hasta el Bajo Cauca, podemos votar por gobernadores, por gobernador de Antioquia y por diputados. ¿Listo? Pero ahí hay 2 daticos que me parecen importantes que ustedes lo sepan. En Bogotá, que tiene un distrito especial, tiene un régimen especial, los ciudadanos bogotanos no van a votar, no van a tener 5 elecciones como vamos a tener los ciudadanos medellinenses. Solamente por poner un ejemplo. ¿Por qué? Porque los ciudadanos bogotanos solamente van a poder votar por 3 elecciones: alcalde de Bogotá, consejo de Bogotá y por ediles. ¿Y por qué no van a poder votar por gobernador de Cundinamarca ni por diputados a la Asamblea de Cundinamarca? Porque el régimen especial les dijo a ellos que ellos no podían afectar la votación de la gobernación de Cundinamarca, a pesar de que Bogotá o el distrito de Bogotá está inmerso geográficamente al interior del departamento de Cundinamarca. Como lo mencionábamos antes, los que estamos más viejitos se podrán se podrán acordar que antes se decía Bogotá, capital Cundinamarca, capital de Cundinamarca, Bogotá. Hoy eso no es tan claro. Listo. Y explicándoles esto, yo creo que eso sería, y es una de las propuestas que viene desde la academia, que la estoy haciendo desde hace más o menos 15 años que dicto las asignaturas de estructura del Estado. Yo creería, y miren por qué se lo estoy diciendo, porque ustedes están en el municipio de Bello, que creo que tiene más de 700.000 habitantes. Yo creería que los municipios del área metropolitana del Valle de Aburrá, que son 10 municipios, tampoco deberíamos poder votar por gobernador de Antioquia, ni por
asamblea departamental ni por diputados. ¿Por qué lo digo? Porque esa conurbación que está actualmente dentro de los 10 municipios, empezando en Caldas y terminando en Copacabana o terminando en Barbosa, solo en esa conurbación hay más de 4 millones de habitantes de los 6 que tiene Antioquia. Y creo que eso lo que ha logrado es que esta, que es una sola subregión de las 9 de Antioquia, no permite que se tenga representación real y efectiva por parte de las otras 8 subregiones. Esto es, los invito a que hagan un ejercicio, a los que están interesados en el tema, de cuántos diputados tiene Antioquia de las otras 9 subregiones, del oriente antioqueño, del Magdalena Medio, del nordeste, del Bajo Cauca, del norte de Antioquia, del occidente, del Urabá antioqueño o del suroeste, también del occidente. Creo que no hay ni siquiera 5 o 6 diputados de esas subregiones originales. Esto es, que vivan en esas subregiones, que representen esas subregiones, que den la lucha por el presupuesto para esas subregiones, y creo que eso es realmente preocupante y triste y da cuenta de nuestro centralismo en Medellín y el no desarrollo para esas 9 subregiones. Entonces, simplemente como una reflexión, porque en mi sentir, para finalizar y empezar con la ronda de preguntas, en mi sentir creo que no hay justicia con eso y hace parte de un propio fraude desde la estructura del Estado colombiano en la configuración de las asambleas departamentales, específicamente la de Antioquia. Muchísimas gracias, profe Luis Fernando. Quedo a su disposición y a los alumnos y a los compañeros para las preguntas. Doctor Andrés, muchas gracias por tu palabra, por tu presencia. Mostrado de manera amplia este panorama en el cual estamos insertos. Es bien interesante. Entonces, muchas gracias por haber llegado este día con nosotros. Bueno, muchachos, la idea es que si hay preguntas, dudas, inquietudes, algún eco desde lo provocado por el doctor Andrés, este es el momento para realizarlo. Lo pueden hacer a través del chat de la sala o directamente encienden su cámara, activan su micrófono y hacen la pregunta. No, es que no estoy escuchando bien. No, creo que son los audífonos. A los grandes están. ¿Dónde me meto? Andrés, yo voy a arrancar. Hay algo que se presenta y es después de este panorama que usted nos ha presentado. Yo creo que hay mucha gente que empieza a caer en la pasividad, en la desidia, en el no me importa, no me interesa. Como ese es un panorama muy fuerte que se presenta de una manera casi violenta a nivel humano, no me interesa lo que tenga que ver con política, con lo público, pero después nos vivimos quejando por los gobernantes que tenemos, como la frase de Platón que enuncias allí. ¿Cómo hacer desde las universidades para luchar contra esa desidia, contra ese no me importa, no me interesa? ¿Cómo volver a los estudiantes agentes protagónicos en serio? Desde una reflexión crítica, no desde el comentario de pasillo o desde la masa que va presentando, sino desde una posición crítica, este tipo de escenarios tan delicados y sumamente importantes. Sí, Doc, yo creo que si empezamos por ir a los clásicos, creo que si hay algo claro es todos somos seres políticos. Así digamos que no, así nos choque, así dijéramos, no, es que es supuestamente... Doc, dame un minuto que me acabo de conectar por otro, no sé si ahí me están viendo. Todavía no. Y me acabo de conectar desde el celular. Sí, señor, ahí sí te vemos. Gracias.
Ah, bueno, perfecto, maravilloso. Entonces, lo que te quería decir es, así a nosotros nos choque, nos moleste, eh, decir que somos políticos, que nos faciliten, que no queremos estar en la actividad política. Todos somos seres políticos, todos, absolutamente todos, porque nuestra vida se desarrolla en torno a las situaciones políticas. Nosotros nacimos al interior de un estado, nos dan una cédula o nos dan un pasaporte, ¿cierto? Nos dan un pasaporte, nos dan una identidad respecto de un territorio, nos dan una identidad respecto de un folclore, de una nación, de un país, y eh, todos quisiéramos tener un mejor futuro, ¿no? No solamente para nosotros, sino para nuestro entorno. Y ese solo deseo de querer que haya algo mejor para nuestro entorno, para nosotros mismos, para nuestro futuro, eso es política, porque eso es verdaderamente lo que deberían hacer los políticos, pero no lo hacen, pues tristemente no, casi ninguno tiene ese deseo, aunque conozco personajes que sí, para ser muy sincero. Son pocos, pero conozco gente que de verdad trabaja por el bien común, eh, y todos deberíamos trabajar, independientemente de que estuviéramos en el sector privado, por hacer mejores ciudadanos, por trabajar, por hacer un mejor país, inclusive por entregarle unos mejores ciudadanos desde nuestros hijos. A mí no me gustaría que mis hijos hicieran política, no, pero que simplemente no boten basura a la calle. Entonces uno dice, ¿y cómo se vincula que sin botar basura a la calle eso es política? Ah, porque es que si no botas basura a la calle, eso va a permitir que hagamos una mejor política pública de aseo, una mejor política pública de saneamiento básico y que no va a terminar afectando, la gente a veces no hace la conexión, que si no botas basura a la calle, no van a, los sumideros no se van a copar y entonces no van a existir inundaciones en el momento en que vengan las lluvias, por ejemplo, cosas tan básicas como esa. Entonces uno, Claro. cuando le está enseñando a los ciudadanos pequeños, a los hijos de uno, que no tiren basura a la calle, estás efectuando un acto político, que es decirle, hay que cuidar el bien común, hay que cuidar inclusive, como dice el Papa Francisco, la casa común, la casa de todos. Esos hechos tan pequeños son hacer política, cruzar una calle por donde es, un andén por donde no caminar por la calle, cumplir con las normas de tránsito. Todo eso son actuaciones políticas que a pesar de que se ven muy pequeñas, son las que contribuyen a un mejor bienestar de toda la ciudadanía y son acciones políticas. Perfecto, muchas gracias. Por aquí hay una pregunta que plantea Juan Pablo Salazar. Él dice, una persona con discapacidad cognitiva, síndrome de Down, autismo, etcétera, ¿es competente para votar? Una persona que no haya sido eh, conculcada, se llama eso, en sus derechos políticos, está activa para votar. Así de simple. Solo que se deben exigir ciertas condiciones, inclusive han ido pasando con el tiempo vía tutelas, que deben entregarle, por ejemplo, el voto en lenguaje braille. Deben estar acompañados por alguien y deben hacer supervigilancia de ese voto. Los funcionarios que están allá alrededor del cubículo de votación, donde está inscrita la cédula del ciudadano que tiene la discapacidad. Gracias, Andrés. Por aquí hay otra muy interesante. ¿Cuál es su opinión frente a la posible financiación de campañas de las administraciones municipales a algunos aspirantes a cargos públicos? ¿A qué cargos se enfrentan? ¿Cómo se procede para realizar una denuncia sobre esta tipología? Muchas gracias por la pregunta, muy importante. Es absoluta corrupción y es simplemente denunciar. Mira, hay mucha gente que no denuncia, y se va a ser muy sincero, doctor Luis Fernando, tristemente llegan a la oficina de uno a preguntarle, es que yo no denuncio porque yo no sé denunciar. No, es que usted no necesita saber denunciar. Usted simplemente cuenta un hecho que le consta y si tiene una prueba, pues mucho mejor. Si no las tiene, pues simplemente denuncia. ¿Por qué? Porque son las autoridades
las encargadas de calificar la actuación o de tipificar la actuación en un delito, que en este caso es una corrupción evidente, no como fraude electoral, o sí, también podría convertirse en un concurso de delitos, porque ya no solamente es cato, ya no solamente es otros tipos penales que son contra la administración pública, porque te estás gastando los recursos públicos que pagamos todos los ciudadanos por parte de nuestros impuestos y los estás utilizando en vez de salud, educación y saneamiento básico o las funciones que tenga el Estado, te lo estás gastando para garantizar que uno de tus amigos o de tus compañeros de gobierno se elija y puedan mantener el poder que desde la administración se tiene. Entonces, ¿dónde se puede denunciar? En muchas partes, por escrito, verbalmente, en las oficinas de la Fiscalía General de la Nación, en el caso de Medellín, el búnker, se puede hacer una denuncia de manera anónima, inclusive, ojalá con pruebas, se puede hacer una denuncia de manera escrita, se puede hacer una denuncia ya hoy de muchas formas, de manera virtual, existen los mecanismos desde la web, desde la nube, para hacer denuncias. Se activan los mecanismos, como lo mencionaba previamente en la exposición, del mecanismo de Uriel, que es la unidad de riesgos electorales. Y adicionalmente hay organizaciones no gubernamentales como la MOE, que es la organización electoral, movimiento de organización electoral, donde se pueden hacer esas denuncias y ellos recopilan esas denuncias y te ayudan a hacer las denuncias formales, bien ante la fiscalía, si son objeto de un delito, bien ante la procuraduría, si el delito o la falta la está cometiendo los funcionarios públicos, y adicionalmente, si es un tema de recursos económicos, ante la Contraloría también, e inclusive si son temas de nivel municipal, ante las personerías que tienen funciones disciplinarias para los funcionarios públicos de ese nivel municipal o de ese municipio donde está la personería. Gracias. Andrés Zapata plantea, buenas tardes. ¿Cómo ve la actuación de la Registraduría Nacional en términos de logística, tecnología y demás como garante del proceso democrático? Voy a ser muy sincero, me parece realmente muy preocupante el papel de la organización electoral. ¿La organización electoral qué es? Muy rápidamente, la Registraduría Nacional del Estado Civil por un lado y el Consejo Nacional Electoral por el otro. El registrador es uno solo, pero tiene pues un gran poder, sobre todo de contratación, de supernumerarios. Esto es, si el Registrador Nacional del Estado Civil, como tristemente lo tengo que reconocer en este momento, es un señor que viene de la política, es un señor que siempre estuvo en la actividad política de una u otra forma, no da confianza, porque eso es lo que ha estado pasando, y no da confianza en ninguno de los matices políticos, no da confianza en la derecha, no da confianza en la izquierda, no da confianza al centro, no da confianza en ningún partido ni en ningún movimiento político, porque todos lo han criticado, simplemente desde la forma en que llegó el señor Alex Vega a acceder a ese concurso, entre comillas, como registrador nacional del Estado Civil, y está pasando en este momento exactamente lo mismo para el próximo registrador. Pero les decía que la otra parte de la organización electoral es el Consejo Nacional Electoral. Son 9 ciudadanos, personajes, que generalmente tienen que ser abogados, pero adivine quién los escoge. Los partidos políticos en el Congreso de la República. Y generalmente pasa porque son excongresistas que no alcanzaron la votación o la curul como la habían tenido, ex senadores, ex representantes a la Cámara, y tristemente, pues entonces les dan como ese premio de consolación, que es ir al Consejo Nacional Electoral de estos 9, que inclusive se elige por número de votación, entonces los partidos más votados tienen más, comillas, magistrados, porque la verdad es que no son magistrados, me parece que no son magistrados, y han tenido un papel realmente muy triste en la democracia colombiana, como nos podemos venir dando cuenta, donde explotan escándalos de las financiaciones de los partidos, de las financiaciones de las campañas, inclusive de las presidenciales,
y nos damos cuenta muchísimo tiempo después cuando ya la acción ha prescrito, o sea, ya cuando no hay nada que hacer, o inclusive cuando ya han pasado los periodos de los presidentes o de los gobernadores o los alcaldes, cuando ya para qué. Simplemente cuando reventó un escándalo por otro país y llegaron las pruebas de manera realmente muy tardía al Consejo Nacional Electoral. Entonces, es muy preocupante, la verdad, y creo que la ciudadanía tiene que estar con el ojo bien abierto ahí para lo que puede suceder. Gracias, Andrés. Por aquí hay otra pregunta de Ruth Estela Cuartas. Dice, ¿hasta dónde es verdad que tener publicidad cerca a los lugares de votación da sanción de cárcel? No es sanción de cárcel hasta donde yo recuerdo, pero es sanción de multa. Esto es, lo podrían sancionar con una amonestación. Inclusive creo que está en el nuevo código de policía. Andrés, activa el micrófono que se te apagó. Ah, sí, es que me entró una llamada Ya. y como me entró una llamada porque estaba conectado, estoy conectado por el celular. Entonces, mmm, es una multa, es una sanción administrativa, no es de cárcel, pero sí es muchísimo mejor evitar y cumplir con las disposiciones de ese día de la Registraduría Nacional del Estado Civil, del Consejo Nacional del Estado Civil, y que son instrucciones para el momento electoral que se le dictan a la Policía Nacional, y por eso ellos tienen que proteger que no haya publicidad cercana a los puestos de votación y mucho menos a los, a los cubículos de votación. No se permite ingresar a los puestos de votación con publicidad de ningún tipo, ni en camiseta, ni en gorras, y mucho menos en publicidad, flyers y demás. Y la última pregunta de Ángel dice, ¿cómo puede el fanatismo político o ideológico afectar el proceso democrático? Yo creo que de forma significativa, y es una pregunta muy buena. La invitación que se hace es, el fanatismo generalmente es por caudillismos, o es por ideologías, o es por creer ciegamente ni siquiera en un partido, sino en una persona o en unas ideas. Creo que es muy inconveniente, afecta realmente en demasía, y creo que ahora afecta más que antes con la colaboración de las redes sociales. Creo que eso ha eh, realmente degenerado, me disculpa la expresión, el proceso de la democracia, porque se convirtió en una democracia simplemente de pasiones. Entonces la invitación sería a vote por el que quiera, pero vote informado, vote por quién es la persona, por qué recorrido tiene la persona, qué estudios tiene la persona, qué experiencia tiene la persona, qué cargos ha ocupado, pero no solamente eso, que es lo que aparece en, no sé, en las páginas web de los candidatos o lo que sea, sino mire muy bien quién rodea al candidato, quiénes son sus cercanos, quién lo está patrocinando económica y políticamente. Creo que esa votación informada es la que nos convierte realmente en ciudadanos a carta cabal para tener una mejor elección y que nuestras administraciones públicas queden en buenas manos. Ahí está. Él es Andrés Úsuga, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Santo Tomás, que nos ha acompañado en ese espacio de cátedra. Andrés, muchas gracias por tu presencia, por tu palabra, por darnos esta importante información muy valiosa para poder ir planteando, ir captando el escenario político en el cual nos estamos moviendo en ese momento. Muchas gracias, Andrés. Profesor, un Dios le pague a usted, a todos los que se conectaron a esta hora y a los que creo que van a ver la transmisión después en los canales y en las redes sociales. Un abrazo muy especial, saludo especial para la Universidad San Buenaventura. Abrazo de todo corazón. Dios los bendiga. Amén. A vos también, Andrés. A ustedes, queridos estudiantes, muchas gracias por haber llegado a este espacio de cátedra abierta. Su presencia es muy importante para nosotros. Los invitamos a que sigan toda la programación de la cátedra abierta a través de la página institucional. Un abrazo para todos y les deseamos que tengan una buena tarde.
Buenaventura. Con la satisfacción de contribuir a la formación de nuestros estudiantes y promover la transformación de nuestra sociedad, llegamos al final de la Cátedra Abierta Institucional. Esta es una producción del Centro Interdisciplinario de Estudios Humanísticos de la Universidad de San Buenaventura, Medellín. Les invitamos a seguir nuestra programación en www.usbmed.edu.co/cátedra abierta. Somos Universidad de San Buenaventura. Somos Universidad de San Buenaventura. Con la satisfacción de contribuir a la formación de nuestros estudiantes y promover la transformación de nuestra sociedad, llegamos al final de la Cátedra Abierta Institucional. Esta es una producción del Centro Interdisciplinario de Estudios Humanísticos de la Universidad de San Buenaventura, Medellín. Les invitamos a seguir nuestra programación en www.usbmed.edu.co/cátedra abierta. Somos Universidad de San Buenaventura.